A lo largo de la historia, las civilizaciones han buscado comunicarse con aquello que no pueden ver: dioses, fuerzas cósmicas o los espíritus de sus ancestros. En cada cultura, los rituales fueron la forma de conectar lo terrenal con lo divino, lo visible con lo invisible. Pero muchos de esos rituales, hoy enterrados por el paso del tiempo, fueron mucho más que simples ceremonias. Eran expresiones del alma humana, intentos por comprender el misterio de la existencia. Hoy exploraremos 5 rituales olvidados de civilizaciones antiguas, prácticas tan enigmáticas como fascinantes, donde el miedo, la fe y la esperanza se entrelazaban en un mismo acto. 1. El banquete de los muertos, los etruscos de Italia. Antes de Roma, los etruscos dominaron el corazón de Italia. Fueron un pueblo enigmático, avanzado en arte, arquitectura y religión. Pero una de sus costumbres más misteriosas fue el llamado banquete de los muertos, un ritual en el que los vivos y los difuntos compartían la misma mesa. En los frescos hallados en las tumbas de Tarquinia, se representan festines donde los comensales sonríen junto a figuras translúcidas, los espíritus de sus antepasados. Este ritual tenía un propósito: mantener viva la conexión con el linaje. Los etruscos creían que el alma no desaparecía al morir, sino que habitaba un reflejo del mundo terrenal. Al ofrecer banquetes, buscaban nutrir esa otra dimensión. Durante estos encuentros, el vino corría en abundancia, mezclado con hierbas aromáticas y aceites sagrados. Las copas se elevaban al aire y se pronunciaban oraciones antiguas, invocando a los antepasados por sus nombres. Era una forma de agradecerles por la fertilidad, la salud y la protección. Se dice que al final del festín, los presentes escuchaban el murmullo del viento y lo interpretaban como respuesta de los muertos. Los arqueólogos que excavaron las necrópolis etruscas descubrieron que las tumbas imitaban el interior de una casa. Todo, desde los muebles tallados en piedra hasta las pinturas en las paredes, estaba dispuesto como si el difunto siguiera habitando allí. Los etruscos no temían a la muerte, la celebraban como una continuación del banquete de la vida. Este ritual, olvidado por siglos, nos recuerda que honrar a los muertos no siempre fue un acto de tristeza. En tiempos antiguos era un gesto de amor, un recordatorio de que el vínculo entre los vivos y los muertos nunca se rompe por completo, solo cambia de forma. Si te fascinan los secretos y las costumbres perdidas de las civilizaciones antiguas, suscríbete. Cada semana exploramos los rituales, símbolos y misterios que el tiempo dejó atrás. 2. El llamado del sol, el festival Inti Raymi de los incas. En lo alto de los Andes, donde el aire es delgado y el cielo parece más cercano, los incas rendían culto al sol con una ceremonia monumental, el Inti Raymi, o la fiesta del sol. Era el ritual más importante del año, celebrado durante el solsticio de invierno, cuando los días eran más cortos y la luz parecía desvanecerse del mundo. Para los incas, el sol no era solo una deidad, era el padre de toda vida, la fuente del orden y la energía. Durante el Inti Raymi, los sacerdotes y nobles del imperio se reunían en Cusco, el ombligo del mundo, donde miles de personas ascendían los templos adornados con oro y flores. Allí, con cánticos en quechua y el sonido hipnótico de los pututos, el pueblo pedía al sol que no abandonara la tierra. El ritual comenzaba al amanecer. En el horizonte, los sacerdotes extendían los brazos hacia el este mientras el primer rayo del sol se reflejaba en un disco de oro puro. Luego se sacrificaban llamas blancas, símbolo de pureza, y su sangre era ofrecida a los dioses. En las alturas, los vapores del incienso ascendían como si fueran un puente entre el mundo humano y el divino. Pero lo que pocos saben es que el Inti Raymi no solo celebraba la luz, también era un acto de renovación cósmica. Los incas creían que cada ciclo solar marcaba el renacimiento de la energía universal. La ceremonia incluía danzas circulares que representaban el movimiento de los astros, recordando a los hombres su lugar dentro del gran tejido del universo. Tras la llegada de los conquistadores, el ritual fue prohibido por considerarse pagano. Sin embargo, en las comunidades andinas más remotas, aún se conserva su eco. Cada año, en Cusco, el Inti Raymi se recrea como símbolo de resistencia cultural, recordando que incluso en la oscuridad, el sol siempre vuelve a levantarse. 3. El juicio del agua, los celtas de Europa Occidental. Entre los bosques húmedos y la niebla de la antigua Europa celta, existía un ritual de purificación y justicia conocido como el juicio del agua. Para los druidas, el agua no solo era fuente de vida, sino también un espejo del alma. Creían que los dioses podían revelar la verdad a través de ella.
En este ritual, cuando alguien era acusado de un crimen, se lo llevaba hasta un lago sagrado o un manantial, lugares que se consideraban portales hacia el otro mundo. El acusado debía sumergir sus manos o, en casos graves, su cuerpo entero. Si flotaba, se interpretaba como un signo de pureza. Si se hundía, los dioses lo consideraban culpable. Aunque el desenlace podía ser fatal, el pueblo lo aceptaba como justicia divina. A orillas de esos lagos, los druidas realizaban cánticos en lenguas hoy perdidas. Se lanzaban ofrendas al agua, espadas, joyas y esculturas de madera, como símbolos de reconciliación con las fuerzas naturales. En el lago de Lyn Cerrig-Bach, en Gales, los arqueólogos descubrieron más de 100 artefactos arrojados ritualmente, muchos de ellos doblados intencionalmente, como si su energía hubiera sido entregada a los dioses. La práctica tenía también un propósito espiritual. Creían que el agua absorbía los pecados del alma y restablecía el equilibrio interno. Para los celtas, el mal no era eterno, solo un desequilibrio que debía ser restaurado mediante la naturaleza. Este principio influyó profundamente en las religiones posteriores del continente. Aunque este ritual fue prohibido con la llegada del cristianismo, su esencia sobrevivió disfrazada en tradiciones como el bautismo, donde el agua sigue simbolizando purificación. Así, de algún modo, el eco del juicio del agua nunca se extinguió. 4. La danza del jaguar. Los mayas de Mesoamérica entre las selvas del Yucatán, los mayas realizaron uno de los rituales más enigmáticos del mundo antiguo, la danza del jaguar, una ceremonia dedicada al equilibrio entre la luz y la oscuridad. Para ellos, el jaguar no era solo un animal, sino el guardián del inframundo y el símbolo del poder nocturno. Durante el ritual, los sacerdotes mayas se cubrían con pieles de jaguar y máscaras talladas en obsidiana. Al ritmo de los tambores y flautas, se movían en círculos alrededor del fuego, imitando los movimientos del felino. Creían que al hacerlo, el espíritu del jaguar entraba en ellos, otorgándoles fuerza, visión y conexión con el mundo espiritual. El ritual se realizaba durante los eclipses, momentos que los mayas consideraban portales entre dimensiones. En esos instantes, el fuego central se apagaba y todo quedaba en penumbra. Luego, el sacerdote principal encendía una nueva llama, símbolo del renacimiento del sol. Era un acto de fe, demostrar que incluso en la oscuridad más profunda, la vida puede volver a encenderse. Los arqueólogos han hallado templos con pinturas murales que muestran a los danzantes cubiertos de jaguares, rodeados de símbolos astronómicos. Estas representaciones revelan que la ceremonia no era solo religiosa, sino también científica. Los mayas usaban los eclipses para calcular los ciclos del tiempo, uniendo astronomía y espiritualidad en un mismo acto. En su esencia, la danza del jaguar era un recordatorio del equilibrio natural. El día no existe sin la noche, la vida no florece sin la muerte. Y aunque el imperio maya se desvaneció, el eco de esa danza sigue latiendo en la selva, donde los jaguares aún caminan bajo la luna, como si recordaran los pasos de aquellos antiguos sacerdotes. Activa la campana para no perderte las próximas historias, donde revelaremos los secretos más ocultos del pasado y las tradiciones que sobrevivieron a la extinción. 5. El ritual de la serpiente. Los antiguos egipcios. De todas las civilizaciones antiguas, pocas comprendieron la muerte y la resurrección como los egipcios. Su obsesión por la vida después de la muerte dio origen a innumerables rituales. Pero uno de los más olvidados es el ritual de la serpiente, una ceremonia dedicada a la renovación del alma. En los templos del Alto Egipto, los sacerdotes realizaban este ritual al final del año solar. Encendían antorchas de aceite y dibujaban una gran serpiente en el suelo con arena del Nilo. Luego, recitaban oraciones dirigidas a Apep, la serpiente del caos, símbolo del desorden cósmico que debía ser vencido por Ra, el dios sol. Durante la noche se sacrificaban animales y se colocaban figuras de cera en el fuego, representando los obstáculos espirituales que el ser humano debía destruir para renacer. Al amanecer, el fuego consumía la figura de la serpiente y el humo ascendía al cielo, simbolizando la victoria de la luz sobre las tinieblas. Este ritual no era de muerte, sino de renacimiento. Los egipcios creían que, al destruir a la serpiente, también liberaban su propia energía interior. Era un proceso de purificación, un renacer espiritual que imitaba el ciclo diario del sol, morir en el ocaso y renacer con la aurora. Algunos papiros antiguos describen que los faraones realizaban este rito en secreto, convencidos de que su alma se fortalecería para el viaje al más allá.
Hoy, los arqueólogos han encontrado restos de figuras serpentinas calcinadas en templos de Tebas y Luxor, evidencia silenciosa de una práctica que unía ciencia, astronomía y espiritualidad en un solo acto. Aunque hoy estos ritos parecen lejanos, sus ecos aún viven en nuestras costumbres modernas, en las ceremonias, las fiestas, las plegarias. Somos herederos de su simbolismo, aunque hayamos olvidado sus nombres, porque en el fondo todos seguimos buscando lo mismo, una forma de sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y recuerda, el pasado nunca desaparece del todo, solo espera silencioso a que alguien vuelva a escucharlo.